contradicciones al leer la Biblia. El día de hoy vamos a hablar acerca de una contradicción que nos han enseñado y que se sigue enseñando en el día actual. El asunto es, ¿tenemos solo esta existencia? ¿O hemos tenido otras existencias, otras vidas? O en otras palabras, hemos tenido otras reencarnaciones. Vamos a mirar qué dice la Biblia con relación a este asunto. Y esto nos ayudará a entender mejor las enseñanzas que nos han dado, a pensar un poquito acerca de la realidad de los textos bíblicos que vamos a leer. El primer texto bíblico y es Mateo. Vamos a leer Mateo el capítulo 11, versículo 13 en adelante. Y noten lo que dice allí. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Nos está hablando acerca de los profetas de la antigüedad, incluyendo a Juan, que profetizaron muchos asuntos. Y noten lo que sigue diciendo. Y si ustedes quieren aceptarlo, él mismo, o sea Juan, es Elías, que está destinado a venir. El que tiene oídos, escuche. Palabras del mismo Señor Jesucristo, mostrando que hemos tenido existencias anteriores, o que hemos tenido vidas anteriores, o que hemos reencarnado, vez tras vez, de una existencia a otra existencia. La Biblia habló muchas cosas acerca de Elías. Se profetizó que él volvería a la tierra, que él volvería a venir. Y Jesucristo aquí lo está reafirmando. Dice claramente ahí, volvámoslo a leer, capítulo 11 de Mateo, versículo 14. Y si ustedes quieren aceptarlo, él mismo es Elías, o sea Juan, que está destinado a venir. Entonces, hemos tenido otras vidas, en otras palabras, hemos tenido reencarnaciones anteriores a esta. Ahí tienen la respuesta. Vamos a mirar otra. Marcos, capítulo 8. Capítulo 8 de Marcos. Este texto también nos ayudará a entender un poquito más este asunto. Capítulo 8 de Marcos, versículo 27. Dice allí, entonces Jesús y sus discípulos partieron para las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino se pusieron a interrogar a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Jesús quería saber qué pensaba la gente acerca de él. Y note lo que ellos dijeron. Juan el Bautista. Juan ya había muerto. Y muchos creían que él era la reencarnación de Juan, o sea, Jesús. Y note otra respuesta. Y otros, Elías. Otras personas creían que Jesús era Elías reencarnado. De lo mismo que hablamos ahorita en Mateo 11, 13 en adelante, que Jesús dice que Juan era Elías, que se había prometido. O sea, Elías había reencarnado en Juan y había venido a cumplir otra misión a la tierra. Y aquí las personas no estaban enterados de eso que Jesús les había dicho a sus apóstoles o discípulos. Por eso la gente pensaba que Jesús era la reencarnación de Elías. Y note lo que sigue diciendo. Y otros, unos de los profetas. Pudo haber sido uno de la antigüedad. Pudo haber sido Eliseo. O pudo haber sido otro profeta de la antigüedad. Eso era lo que la gente pensaba. Entonces, hemos tenido otras vidas. Hemos tenido reencarnaciones. Ahí tienen ustedes otro texto bíblico para que juzguen este asunto. Qué bueno que los apuntaran.
y que pudieran profundizar en lo que tiene que ver con esta enseñanza, en lo que tiene que ver con esta, por así decirlo, información que es de importancia para nosotros. Jesús no les contradijo a ellos. Si esto no hubiese sido cierto, el asunto de otras existencias, Jesús inmediatamente les hubiera dicho, no, ustedes están muy equivocados, y díganle a la gente que están muy equivocados, que la reencarnación no existe, que las existencias o vidas anteriores no existen. Él no dijo eso. Él se quedó callado. Aprobó el asunto de la existencia de vidas anteriores. Vamos a mirar una conversación que Jesús tuvo con un personaje de importancia. Vamos a mirar quién es este hombre. Capítulo 3 de Juan. Esto nos ayudará a entender un poquito más acerca de este asunto. Capítulo 3 de Juan, versículo 1 en adelante. Vamos a ver quién era ese personaje. Ahora bien, había un hombre de los fariseos. Nicodemo era su nombre, un gobernante de los judíos. ¿Se imaginan ustedes? Los judíos en contra de Jesús y un gobernante quería hablar con él. Y para acabar el ajuste, era alguien importante y muy sabio en los asuntos de las leyes de los judíos y quería hablar con Jesús. Bueno, ¿y de qué hablaron ellos? Vamos a mirar. Versículo 2 del capítulo 3 de Juan. Este vino a él, o sea a Jesús, de noche. No quería que nadie se enterara de esta charla. Y le dijo, Rabí, sabemos que tú como maestro has venido de Dios, porque nadie puede ejecutar estas señales que tú ejecutas a menos que Dios esté con él. Y note lo que le dice Jesús a él. Este es un punto clave e importante para nosotros. Esto que Jesús le dice a él también nos ayuda y nos sirve a nosotros. Versículo 3 del capítulo 3 de Juan. En respuesta, Jesús le dijo, muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le dice ahí a Nicodemo, a menos que uno reencarne de nuevo y siga creciendo y siga pagando deudas anteriores y seguir creciendo mediante el estudio, mediante la investigación, mediante hacer buenas obras, mediante hacerle bien al prójimo, mediante actuar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, no podemos ver a Dios. En otras palabras, no podemos estar cerca de Dios. Es un requisito reencarnar, es un requisito pagar deudas anteriores. Si hemos hecho mal, tenemos que pagar ese mal que hemos causado a otros. Si hemos hecho sufrir, tenemos que pagar ese sufrimiento que hemos hecho a otros. Si hemos asesinado una o muchas veces, tenemos que pagar esas existencias. Tenemos que pagar esas vidas que hemos quitado. Así de sencillo. Dios no nos manda pruebas, nosotros mismos nos las buscamos con nuestro actuar y nuestro proceder en esta existencia. De cómo vivamos esta existencia depende la próxima existencia, y así sucesivamente. Ese es el propósito de Dios. Por eso surgen preguntas. ¿Dónde podemos encontrar en el día actual ayudas para seguir creciendo, para seguir aprendiendo tantas cosas que tenemos que aprender? Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué pasaría para el futuro? ¿Qué pasaría para nuestro tiempo? Capítulo 16 de Juan, versículo 12. Encontramos la pista que Jesús dio para que nosotros la tengamos en cuenta. Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Jesús les dice, tengo muchas enseñanzas, pero ustedes no están en capacidad de entenderlas. Es como cuando se les enseña a los niños de primaria cosas de universidad. Ellos tienen que pasar la primaria, luego la secundaria y finalmente la universidad para entender los asuntos de este nivel. Y Jesús era consciente de eso.
Por eso les dice allí en el capítulo 16 de Juan, versículo 12, tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes todavía no, para el futuro. ¿Y qué pasaría en el futuro? Versículo 13 de Juan. Noten el punto. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y les declarará las cosas que vienen. Jesús les dice, miren muchachos, Dios el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, en el futuro les va a mandar un espíritu de la verdad y Él les va a enseñar muchas cosas. En otras palabras, cuando ustedes pasen esta primaria, la secundaria y estén ya en un nivel más elevado, van a poder entender los asuntos que Dios les va a enseñar, que les va a comunicar mediante un espíritu de la verdad, según Juan capítulo 16 versículo 13. Y ese espíritu de la verdad ya vino, y junto con él otros espíritus superiores, que inspiraron a un hombre a escribir 5 libros importantes, que son la guía y la ayuda que nosotros necesitamos en nuestro tiempo. Ayuda para que solucionemos, o al menos podamos entender, una gran cantidad de dificultades que estamos viviendo en el día actual. Dificultades que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con el pueblo, con el departamento, con el país, con el mundo entero. Respuestas a tantas inquietudes que tienen que ver con qué pasa después de la muerte y cómo pueden ser nuestras próximas existencias, qué tenemos que hacer para mejorar después de que morimos, a dónde vamos, y todas estas inquietudes que nos afligen el día de hoy. Por eso es importante que estudiemos los 2 primeros libros de estos 5 libros que escribió este hombre mediante la inspiración divina, mediante ese espíritu de la verdad y otros espíritus superiores. Primer libro que podemos utilizar para seguir creciendo se llama El libro de los espíritus, por Allan Kardec. Y segundo libro, El libro de los médiums, también por Allan Kardec. Los podemos buscar en la internet, los podemos bajar, los podemos escuchar por audio o leerlos en PDF. Si usted quiere, puede suscribirse a este canal. Ahí le aparece suscribir en la partecita de abajo. Usted le da a suscribirse, se suscribe y allí puede entonces encontrar estos libros en audio para que los escuche donde usted quiera y seguir creciendo. Así que, chao, chao, y que Dios los bendiga.